representantes o responsables. RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Buenos días, amigos. Bienvenido a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves, acompañándoles por la señal de Radio Caracas, Radio 750. Múltiples canales y múltiples vías de estar en contacto con ustedes, pero sobre todo comprometidos para llevarles información y contenidos de calidad. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Willy Zarcaya; en la producción, Catherine Manzano y Justo Navarro; en los controles, José Gregorio González. Y por supuesto pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter y Periscope @RCR750. También pueden hacerlo a través de www.rcr.tv, la radio que se ve. Allí nos pueden ver en vivo, al igual que en el canal de YouTube, y conseguir toda nuestra programación de todos los días para verla cuando gusten. Y bien, tenemos un programa hoy al que hemos llamado Sin soberanía nacional no puede haber soberanía popular. Y no es casual el nombre de este programa. Hay dos grandes temas hoy que están siendo parte del debate público. El primero tiene que ver, por supuesto, con la disputa digamos, toda la situación que está atravesando Venezuela con respecto al Esequibo y la reclamación territorial que ha venido teniendo lugar. Esta disputa que, digamos, cuya controversia ha escalado, ha llegado a un nivel más. Y por supuesto vamos a estar conversando sobre esto, pero también sobre el tema electoral y la farsa electoral en puertas, y por supuesto cómo ya empiezan los chantajes, ¿no? Y empieza otra vez ya toda la parafernalia propia de quienes están haciendo lo imposible por justificar una participación a pesar de que el régimen ha hecho lo que ha hecho. Pero para hablar sobre el primer tema, vamos a comenzar una vez, vamos a entrar en materia. Hoy tenemos de invitado al siempre buen amigo de este programa, el diputado Luis Barragán, no solamente miembro de la fracción 16 de julio, sino que probablemente en el Parlamento de los diputados el más activo con todo lo que tiene que ver con la situación de Venezuela, nuestro reclamo territorial. El Esequibo es nuestro, el Esequibo venezolano, y precisamente lo he invitado el día de hoy porque creemos importante conversar sobre esto que acaba de ocurrir el día martes en esta primera audiencia pública oral que se dio en la Corte Internacional de Justicia, donde Guyana presentó su posición. Venezuela no acudió porque desconocemos la jurisdicción de la Corte Internacional para atender este caso. Mucha información, pero sobre todo hay mucha inquietud, hay mucha duda en la gente sobre cuál es el siguiente paso, qué va a pasar con el Esequibo. Y bueno, para eso hemos invitado al diputado Luis Barragán, quien ha seguido pues esto día a día y además ha sido de las voces más firmes y de las más insistentes para que este tema se tome con la seriedad que corresponde, pero sobre todo con el criterio de Estado que amerita. E incluso el propio diputado ha sugerido que el presidente interino Juan Guaidó designe a un comisionado presidencial para el Esequibo para darle la importancia debida a este tema. Así que vamos a darle la bienvenida. Bienvenido, diputado. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Pedro. Muchísimas gracias por la invitación y de compartir para compartir con tu audiencia con motivo de un tema tan grave. Permita que abuse de tu generosidad al valerme de la oportunidad para enviarle una salutación cumpleañera a la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, arriba a su 50 aniversario. Y es importante destacarlo porque no solo en materia propiamente de la política universitaria ha hecho una contribución importante al Parlamento, sino también en relación al estudio del problema esequibano, que dio incluso un origen a un libro arbitrado sobre el tema, y agradecemos mucho esta relación íntima entre academia y Parlamento para dilucidar un tema tan importante y muy importante para los venezolanos. Así es, aprovechamos y hacemos también extensiva esas felicitaciones. Diputado, antes de comenzar a preguntarle, yo quiero además públicamente hacer un reconocimiento a su labor en la defensa de este tema que ha sido vital para los venezolanos y que lamentablemente coincide su manejo con el peor de los gobiernos de nuestro país, de hecho que no es un gobierno,
que coincide con el hecho de que Venezuela esté hoy sometida a los designios de un régimen criminal que ya desde la época de Hugo Chávez se propuso entregar el territorio y se propuso socavar nuestra soberanía. Y bueno, ahí están las consecuencias. Hoy estamos en un momento muy crítico, en una controversia que algunos expertos señalan que pareciera no va a terminar tan bien, pero precisamente queríamos invitarlo para conversar sobre este tema, pero no sin antes reconocer su valentía en asumir este tema como una bandera permanente, al igual que el tema universitario, entre muchos otros, pero este en particular con el debido sentimiento de lo que significa nuestro territorio, pero también con la debida urgencia y con el debido tratamiento desde el Parlamento, pero además desde cada espacio académico, activista, político, para darle la relevancia al Esequibo, que además el Esequibo es venezolano. Diputado, gracias por eso y comienzo con esa pregunta. ¿Dónde estamos hoy después de esta primera audiencia que tuvo lugar el día martes? ¿Y dónde estamos hoy? Es decir, ¿por qué se llegó a esa audiencia? O sea, ¿por qué llegamos a ese camino? ¿Qué no se hizo? ¿Qué se debió hacer? ¿Y qué esperan los venezolanos o qué pueden esperar los venezolanos de esto? Muchas gracias, Pedro. Muy generosas tus palabras y además felicítate a ti mismo también, porque si muchísimas veces te he consultado sobre la materia, de incluso en una ocasión con motivo de una sesión alusiva, tuvimos ocasión de conversar sobre las características que debe asumir el problema para nosotros como política de Estado. Y por ello, este reconocimiento es compartido contigo con muchísimos venezolanos que sienten la preocupación, la legítima preocupación, en última instancia, lo que concierne a nuestra integridad territorial. Llegamos injustamente a esta situación de La Haya porque por la negligencia manifiesta que devino en un acto de entrega de la usurpación en relación a un territorio del cual legítima, sostenida, históricamente, eficazmente, había sido parte de una política de Estado de reclamación sistemática y bien fundada. Y a partir de 2000 comenzó a evidenciarse lo que se tradujo en un reconocimiento de Hugo Chávez en relación a Guyana para faltar incluso al Acuerdo de Ginebra en relación a las concesiones otorgadas por Georgetown. Esto ha sido 2 décadas, más de 2 décadas, de una actitud de entreguista de la usurpación denunciado con suficiente antelación y de abandono de todos los mecanismos indispensables de defensa de nuestros más altos intereses venezolanos, de los más altos intereses venezolanos. Y no se justificaba haber llegado a La Haya, sobre todo porque habíamos hecho, particularmente desde 20 Venezuela, tesis acogida por la fracción parlamentaria 16 de julio, con un año y medio de anticipación. Habíamos hecho las advertencias y habíamos formulado las propuestas necesarias para evitar la remisión del caso a la Corte Internacional de Justicia. A pesar de todos estos mensajes permanentes, sostenidos y bien fundados, no solo de la fracción parlamentaria de 16 de julio, sino de las distintas, y afortunadamente, gracias a Dios que contamos con ellas, organizaciones de activistas pro-esequibanos y de los sectores académicos. A pesar de todo eso, simplemente hubo una actitud displicente, y podemos hablarlo así, y responsablemente lo digo, de parte también de sectores nominalmente de la oposición, que no tomaron a tiempo en consideración las propuestas muy serias, muy severas, muy sobrias, formuladas
por 20 Venezuela y la fracción parlamentaria 16 de julio. Entonces, en nada debe sorprender que el martes hayamos visto la audiencia pública virtual de la Corte, y además adoptada y decidida de manera arbitraria por esa instancia internacional, que nosotros no somos parte de ella, nunca suscribimos el tratado que le dio origen. Pero debo señalarte dos elementos rápidamente. El primero es sobre la creencia de que el venezolano está desinteresado por el tema. Por supuesto, corrió toda esta noticia, no se tomó en consideración a la opinión pública sobre la infundada creencia de que al venezolano no le importa. Y por supuesto que el venezolano, que nosotros estamos no solo agobiados por la pandemia del COVID-19, sino por la propia pandemia que significa este régimen social. Y con todo y eso sí tenemos en el fondo del alma, en el fondo de nuestro corazón, o como parte de nuestra esencia y de nuestra venezolanidad, la angustia por el futuro de un territorio que no solo nos pertenece, sino que forma parte de un ecosistema como el Amazonas, que es clave para el mundo que necesita respirar oxígeno y que demanda previsiones en relación al cambio climático. Y por lo otro, también hay una evidencia mayor, que es ya no solo la falta de una política de Estado, sino la falta de una política que permita operar esta defensa de los altos intereses del país, digamos a nivel operacional, y que forme parte de la agenda cotidiana, más allá de la retórica, donde se tomen y se adopten propuestas muy concretas como las que hemos modestamente tenido ocasión de expresar en nombre del Partido de la Libertad y de nuestra fracción parlamentaria. Aló. Ya, ahora sí, perdón, estaba así. Diputado, claro su análisis al respecto, y ahora de manera insólita el régimen pretende acusar a Guyana de ser la culpable de llevarnos a este punto, y de incluso acusarla de colonialista y de imperialista, etcétera, ¿no? Ahora bien, ciertamente lo que estamos viendo acá es un aprovechamiento por parte de Guyana frente a lo que ha sido una política de Estado por parte del régimen de ceder soberanía, de no ocuparse de este tema como ha debido hacerse, no solo por la falta de profesionalismo, sino porque sencillamente incluso el propio Hugo Chávez antepuso intereses ideológicos antes que el propio interés nacional, y esto obviamente se puede catalogar tanto, a ellos les encanta acusar a los demás de traidores a la patria, pero realmente si hubo un traidor a la patria en este contexto es Hugo Chávez, y hay que recordarlo en ese sentido, porque claramente esto ha sido una política sistemática de entrega del territorio, no solo por el caso de Guyana, que quizás es uno de los más emblemáticos, pero tenemos lo que está ocurriendo con el territorio en sí mismo en Venezuela, con la presencia de estos grupos criminales, terroristas, guerrillas, en fin. Es decir, hay una política sistemática en la cual lamentablemente temas como nuestra reclamación territorial y nuestra posición histórica se ha visto profundamente dañada, profundamente mal puesta frente a estos intereses, y que además no olvidemos que también tenemos una disputa con Colombia territorialmente hablando en la parte del Golfo de Venezuela, que podría reactivarse, y pareciera que lo que menos conviene es que en este momento se reactive algún tipo de disputas de este tipo, porque nuestra debilidad es evidente y podrían aprovecharse estos países para precisamente avanzar. El precedente que está marcando el régimen venezolano y Guyana obviamente es muy peligroso, porque deja prácticamente a Venezuela al descubierto, la deja indefensa para defenderse, valga la redundancia, frente a esta arremetida.
Diputado, visto esto como una política intencional de haber abandonado el reclamo territorial y ahora, por supuesto, es muy fácil acusar a los otros de imperialistas, ¿no? Cuando aquí realmente hubo un abandono de nuestra posición histórica. Los venezolanos se preguntan, eh, ¿se puede dar el Esequibo por perdido en este momento? Mientras que no cese la usurpación, la podemos dar por perdida mientras que no cese la usurpación. Por ello es la urgencia de acelerar todos estos cambios necesarios e incluso acogiéndonos a una iniciativa formulada, propuesta por María Corina Machado, como es la OPE, la operación de estabilidad, de paz y de estabilidad, que viene a darle una perspectiva y una concepción distinta al problema. No obstante, es necesario subrayar lo que tú mencionabas. Por lo general, la usurpación busca terceros culpables de todas, no solo en el ámbito de la defensa de los altos intereses del país, sino en los hechos más cotidianos. Nunca asume su responsabilidad sobre los fracasos y de las fallas, los errores en los que ha incurrido. Y este tipo de acusaciones que son temerarias, además de pretender a Georgetown o a Guyana como una potencia imperialista y agresiva, lo que viene a encubrir es el predominio de la línea tradicional de Cuba de apoyo a Guyana, que además busca de esta manera estratégicamente de la provisión necesaria de recursos energéticos y de contar con el petróleo guyanés, en el caso de prosperar, como así parece, todas las exploraciones que está haciendo en aguas en disputa, por cierto, de la fachada atlántica. Aquí hay una emboscada, además argumental, puede decirse, una falacia de una usurpación que trata de evadir sus responsabilidades. Y por supuesto que de la mirada vigilante del venezolano y de la actitud crítica del ciudadano no admite ni admitirá estos pretextos, porque en el fondo se trata de la desintegración territorial que tiene como un eximio laboratorio, como un tubo gigantesco de ensayo a Venezuela, y va a afectar a todo el continente, a todo el hemisferio. Esta desintegración territorial no solo se expresa, como tú bien lo observas, en el desprendimiento, en la negligencia, en los actos de traición respecto al Esequibo, sino también en relación al territorio interno, debido a que es sabido que el control del Estado efectivo sobre el territorio nacional es muy escaso y está en manos de las mafias, de la delincuencia organizada, de los terroristas y de los grupos irregulares que operan en Venezuela con la aquiescencia, el estímulo, la aceptación y el aval del maltrato. Y además esto nos coloca también en otro plano, en el plano del Estado fallido, de la deliberada desintegración territorial como uno de los elementos existenciales del Estado. Ya han avanzado incluso en otro elemento existencial, que es perdone la nota escolar, que es sobre la población. Entonces una inmensa diáspora que en propiedad son masas asombrosas de venezolanos desplazados y refugiados por el mundo, completan la faena con un poder como el establecido, que no es expresión del Estado, sino de un hecho de fuerza, dramáticamente un hecho de fuerza que, como el COVID-19, pretende extenderse por todo el continente y así
enviar un misil al corazón de la civilización occidental, de sus principios y sobre todo de un valor tan fundamental como es el de la libertad y de la paz. Así es, diputado. Yo quisiera que usted nos contara un poco más de su propuesta, entre tantas cosas que se han propuesto por iniciativa suya, la fracción, etcétera. Esta idea de un comisionado para el tema del Esequibo, ¿no? Quisiera que nos contara un poco más sobre qué función tendría una persona como esta, un cargo como este, en un momento además tan fundamental como el que estamos viviendo y en el que nuestro territorio está más en riesgo que nunca. Agradezco tu pregunta porque hay siempre una cierta confusión con nuestra propuesta. Como dijimos, ya lo hemos referido, nosotros demandamos incluso de una formulación política del propio Parlamento en relación al tema del Esequibo. La Asamblea Nacional ya ha cumplido un rol, ha asentado, ha actualizado una doctrina, ha renovado una doctrina en defensa de nuestros legítimos derechos, pero no ha empleado sus herramientas fundamentales por las consabidas circunstancias posteriores a 2016, es decir, el envío de cuestionarios a las autoridades públicas, la comparecencia de ministros de la Cancillería fundamentalmente, para la debida interpelación de los parlamentarios, como fue parte de la tradición, por cierto, venezolana. Entonces ha llegado el momento que la comisión mixta del Esequibo, que por cierto fue una propuesta original de la fracción parlamentaria 16 de julio, no insista tanto en los consolidados alegatos y argumentos, sino que asuma directamente sus funciones, que es el de abrir responsablemente una averiguación y establecer las responsabilidades de los altos y medianos funcionarios públicos que incurrieron en este acto de entrega. Y por otra parte, en la atípica conformación institucional de la encargaduría presidencial, ya que la Cancillería o el comisionado de la Cancillería está atareado por otras circunstancias también sabidas, es necesario nombrar a un comisionado o un ministro, o el equivalente de un ministro sin cartera, para dedicado al Esequibo y a la fachada atlántica, debido a todos estos retos y desafíos cotidianos que nos esperan, dedicado a la defensa de nuestros intereses territoriales, y sobre todo con la vista puesta también en el desarrollo de las exploraciones petroleras de la fachada atlántica, que en un mediano plazo puede traducirse en una extraordinaria producción de petróleo. Entonces, esto también significa, por una parte, que ese comisionado, acá hay una división de los órganos del poder público en esta, repito, atípica conformación institucional de la encargaduría presidencial. Aquí habría también un esfuerzo de articulación y de coordinación de este comisionado ejecutivo o comisionado presidencial o comisionado especial con rango de ministro sin cartera. Tendría la responsabilidad de articular los esfuerzos, las iniciativas, las propuestas necesarias entre los sectores estudiosos del mundo académico y los sectores de activistas esequibanos, y sobre todo todas las instancias de la sociedad civil organizada que se encuentran en las zonas de la frontera de facto, e incluso en el territorio venezolano del Esequibo, más allá del Cuyuni, para articular ese esfuerzo y todas las iniciativas, pero también desplegar una acción diplomática fundamental. En estos días leí que hay una persona muy respetable, un profesional de
de las relaciones internacionales muy respetables, donde reconocía la necesidad de que la Comisión Mixta sobre el Esequibo de la Fachada Atlántica hiciese ese trabajo netamente, genuinamente parlamentario al que he aludido. Él se burlaba un poquito de esta idea de un comisionado, porque decía que Georgetown no solo le alzaría el teléfono al ocupante de la Cancillería. De verdad que a mí me consternó un poco la situación, porque esto refleja la falta de imaginación política de una clase dirigencial que está llamada a repensarse en medio de estas inéditas circunstancias venezolanas de un siglo XXI que antes fue promisorio. Entonces, este comisionado puede perfectamente articular el esfuerzo diplomático que se puede hacer para contraponerse, neutralizar o compensar a la campaña internacional que ha desarrollado Guyana de descalificación de la reclamación venezolana, e incluso actuar en países sensibles al tema y de hacerle un seguimiento debido. Yo pongo, por ejemplo, el caso noruego, que se ha prestado. Los noruegos son, lamentablemente lo hemos conocido en los últimos tiempos, porque le sirvieron de escenario a través de los diálogos de Oslo, sirvieron de escenario y facilitaron la permanencia del Madurato en el poder de facto, pero también ha intervenido con diligencias de representación y de mediación en el caso de Esequiano, sin llenar los requisitos indispensables. Recordemos que el señor Nylander fue un representante noruego, fue un representante del secretario general de las Naciones Unidas, que antes de la remisión del caso a la Haya no hizo las diligencias necesarias en Venezuela. Entonces se supone que nosotros allí debemos tener también una acción diplomática con imaginación y con audacia en ese país, como en el resto de los países. Entonces esta propuesta ayudaría además a echar las bases de esa política de Estado para una transición, ojalá más temprano que tarde, y articular todo ese recurso humano profesional, calificado, especializado, que fue desalojado de Cancillería, y lograr así diferenciar el trabajo eminentemente de legislativo parlamentario del trabajo necesariamente ejecutivo, que no lo puede encarar a la Asamblea Nacional, por mucho que tenga de presidente de la Corporación Legislativa a la misma persona que funge como presidente encargado de la República. Así es. Bueno, muchísimas gracias, diputado. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero bueno, gracias siempre además por su experiencia, por su planteamiento y sobre todo por su defensa activa de un tema tan importante y tan indispensable para los venezolanos. Así que muchísimas gracias por todo su trabajo, sus gestiones en este tema. Muchísimas gracias. Y por siempre en este programa. Abrazo. Vamos a una pausa y regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguir